culto de la iglesia central, hermano. Pero mi esposa dijo, vamos a ir. Entonces no voy a ir solo, hermano. Así que, hermanos, puestos en pie, hermanos, una vez más, dese un fuerte aplauso a ustedes por estar en la casa del Señor. Hermano, de verdad que me sorprende y es gracias a Dios, hermano. Cuando hemos pasado la mayoría de cultos de Familias en Victoria, con la bendición que Dios nos envía, lluvia, principalmente al momento de los cultos. Pero qué lindo el Señor, hermano, que lo pone a prueba a usted, para ver si usted dice, así no voy a ir. Pero, hermano, suficiente con la asistencia que vemos hasta ahorita. Ayer me decía el pastor Hernán Chávez, me decía dos preguntas. Pastor, me dice, ¿cómo vio el culto del domingo, del lunes pasado, Familia Victoria? Le digo, excelente, pastor, más no podemos pedir. La meditación, el mensaje, la alabanza, la oración, no digamos, y el diezmo y la ofrenda, igual, contento, hermano. Así que, y me dice, y le digo, y observe una cosa, me dice, pastor, de que ya no vamos nosotros con las esposas, sino que ahorita ya hay asistencia, ya hay congregación, y esto va para arriba, hermano. Culto de Familias en Victoria va a ser una bendición para la iglesia de Ilobasco. Así que, hermano, y con esto, hermano, creemos que el pastor Tony va a estar más que todo feliz y contento, hermano. Así que, hermano, esta tarde vamos a meditar. Recuérdense que en los cultos de Familia en Victoria, como pastor encargado de este culto, hermano, y el pastor Hernán Chávez también, hermano, Dios puso en mi corazón que meditemos en valores, principios, modales y defectos de personalidad. Así que, hermano, ahí estamos meditando con los temas y esta tarde vamos a hablar acerca de un defecto de personalidad, como es los celos. Como es que dije, los celos, hermano. Usted se ha fijado a través de los periódicos, las noticias de televisión, los medios de comunicación como el Facebook, ahí a través del teléfono, o alguna noticia que alguien ha hallado, mira, ¿sabe a quién mataron? ¿Sabe a quién le volaron la cabeza? ¿Sabe a quién le quitaron las manos? ¿Sabe a quién bofetearon? Como nosotros decimos, hermano, y ya ahí viene la noticia. Y una de las cosas que dan los artículos a través de los periódicos, o las redes sociales, o la noticia, o que lean una noticia, hermano, es a causa de los celos. Los estudios, hermano, a nivel mundial relatan de que hay un 40 y 50% de que los hogares se destruyen, se dan, como nos decimos, los golpes o se matan, es a causa de los celos. Así que vaya conmigo esta tarde en el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 34. Vamos a estar hablando de unos defectos de personalidad. Hermano, ¿por qué defecto? Porque esto, hermano, puede llegar a la persona individual. Se da que la esposa no tiene celos, pero el esposo sí. Se da que el esposo no puede ser celoso, pero la esposa sí. ¿Será que el niño no puede ser celosa, pero la abuelita sí, hermano, celosa con la niña? Entonces vamos a hablar acerca de los celos, y especialmente los celos en el ser humano. Tenemos la cita bíblica, Proverbios capítulo 6, verso 34. Vaya conmigo en la palabra del Señor y leemos el verso y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque los celos son el furor ¿de qué dice? Del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Oramos, bendito Dios, en esta preciosa noche. Exaltamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. Queremos darle gracias, Señor, de manera muy especial por la oportunidad, Señor, que nos das, no solamente de ser tus hijos, Señor, sino que meditar en estos temas, en esta cita bíblica, en estos capítulos, Señor, de tu palabra, que hablan específicamente de principios, valores, modales y defectos de personalidad. Y en esta noche, Señor, el defecto de personalidad, como es los celos en la familia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vea, amados hermanos, nosotros sabemos y no hay más que aclarar que el libro de los Proverbios fue escrito por el hombre más sabio que Dios lo dotó, hermano. Hemos hablado en otros temas y aclarado con citas bíblicas que su nombre es Salomón, que escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Además, hermano, y también tiene otro libro precioso, que es específico, hermano, que lo leen. Todos nosotros lo leemos,
pero este es el libro amado, especial de aquellos que se denominan o dicen ser ricos o millonarios en el área económica. Así que, hermano, el celo, los celos, el tema y la cita bíblica, Proverbios capítulo 6, verso 34, hermano, y dice, porque los celos son el furor del hombre. Y dice, y no perdonará en el día de, ¿qué dice? En el día de la venganza. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? ¿De qué vamos a hablar? De los celos. Entonces, según estudios, decíamos que existen en un 40 y 50% de separaciones entre los esposos o parejas. Y esto es por causa de los celos. Entonces, hoy vamos a hablar de los celos en el ser humano, en los esposos. ¿Por qué? Porque estamos en un culto de familias en Victoria. ¿Y por qué vamos a hablar en los celos del ser humano entre los esposos? Y que estamos en un culto precioso como un culto de familias en Victoria. Porque usted puede ver que no solamente hay celos en el ser humano, sino que también hay celos en los animales. Usted puede ver, hermano, razas de animales o categorías o clases de animales, y usted puede decir, está celoso, este animal está celoso, o este animal hay anda. Entonces, hermanos, vamos a hablar específicamente de los celos en el ser humano. Pero también, hermano, no podemos pasar que el libro de Deuteronomio, Éxodo, capítulo 20, verso 5, que también hay un celo divino. ¿Por qué hay un celo divino? Porque tenemos y pertenecemos a un Dios que es celoso. Usted lo puede leer en su casa, el capítulo 20, verso 5 del libro de Éxodo. Entonces, hermano, tenemos ahí un celo divino de parte de Dios. Entonces, usted puede decir, pastor, entonces, ¿qué son los celos? ¿Qué son los celos? Porque dice, porque los celos, dice la primera parte del verso que vamos a meditar en esta noche. Porque los celos, ¿qué son los celos, hermano? Dice que el concepto, hermano, que investigue, dice que es un sentimiento que expresa una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra. Es feo, ¿ah? Es feo que sospeche, que tenga sentimientos. Entonces, y vamos a ver, después que ya vimos qué son los celos, vamos a ver que hay 3 tipos de celos. ¿Cuántos tipos hay de celos? Hay 3. Número 1, o literal A. El primero son los celos exagerados. Hermano, ¿usted ha visto una persona que exagera ser celosa? La persona se pone a decir, bueno, ¿y para dónde vas? ¿A qué hora vas a venir? ¿Con quién vas a estar? Y comienza a darle detalles a la persona que se está retirando, que va a hacer un mandado, que va a hacer una ocupación, y de igual manera podemos decir viceversa, sea el hombre o la mujer, le está diciendo todo, hermano. Y la gente dice, mira, con esa no te le acerques, no le vayas a hablar. ¿Y por qué si es mi amiga, es mi vecina? Porque dice, no, porque el hombre a esa mujercita la cela hasta con su propia sombra. No, es que la mujer cela a ese hombrecito hasta con su propia sombra. Entonces estos son los celos exagerados. Y dice que estos celos exagerados son sentimientos que expresa, sentimientos en una persona que se sienten inseguras. Bueno, yo le voy a decir algo. A mis pocos años, ya de 37 años de casados, ya le he dicho que un mes anduve de novio con mi esposa, un mes. Y como pastor, si alguien me pide un consejo, dice, pastor, ¿cuánto tiempo debo andar de novio o de novia con mi novia o con mi novio para ir ante un altar, para ir ante un abogado y así firmar el acta de matrimonio para ser casado o para ser casada? Hermano, yo lo que le diría es el ejemplo mío. Porque muchas veces dicen de que tiene que durar 7, 10 años o 3 años, hermano, se va a aburrir. No, hermano, mi consejo sería el ejemplo mío. Si después la va a llevar a la nevería o la va a llevar ahí a comer una rica pizza o una comida china, que sea
ya después de casado. Un mes de casado y ahora en 37 años, hermano, he tenido muy en cuenta esto que se llama los celos exagerados, hermano. Ya celar con la misma sombra a alguien, dice que son sentimientos que en una persona que se siente, ¿cómo dice? Insegura. Hermano, usted como esposo en esta tarde y en este culto, usted como esposa o en este culto, hágase la pregunta si usted está en esta área de tener celos exagerados y venirse a sentir una persona insegura de lo que usted tiene. Número 2, los celos obsesivos. Celos obsesivos. Dice que son pensamientos absurdos sobre la infidelidad. No, usted ha visto cuando una persona dice, eso es absurdo lo que estás pensando, eso es absurdo lo que estás sintiendo. Si la mujercita solo llega y se viene, si el hombrecito sabe a lo que va y usted sabe lo que tiene. ¿Por qué? Porque dice que los celos obsesivos son pensamientos absurdos sobre la infidelidad. Tercero, los celos patológicos. Celos patológicos, dice que este celo hace sentir que tiene completa posesión de lo que es suyo. Bueno, en algunas ocasiones, en base a estos temas, a alguien se me ha acercado así en lo personal y me ha dicho, y mi esposa me pertenece, como nosotros decimos, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y mi respuesta ha sido, ¿verdad?, decirle que mientras esté en su casa y con él, ¿a quién le pertenece? A él. Y si él anda afuera, la señorita puede decir que mientras esté con él, ¿está con quién? Es de él. Porque, hermano, estos celos patológicos, la palabra patológica nos da a entender que es una enfermedad. Ya pasó de los celos exagerados, ya pasó de los celos obsesivos y ahora está en los celos patológicos. Y eso, y si ya es una enfermedad, ya necesita un tratamiento psicológico. Ya tiene que llegar una psicóloga, tiene que llegar un psicólogo, o ella o él tiene que buscar un psicólogo o una psicóloga para que trate ese tipo de enfermedad como son los celos patológicos. ¿Cuántos celos hay? ¿Cuántos tipos de celos hay? 3. ¿Cuáles son? Los celos exagerados, los celos obsesivos y los celos patológicos. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de esos celos, estamos diciendo que la persona en el patológico viene a sentirse posesiva y dueña, que nadie se la puede ver, que nadie lo puede observar. ¿Por qué? Porque le pertenece. Y si él le queda viendo, no digamos, hermano. Entonces, este viene a ser en el caso de la compañera, del compañero, y le voy a decir algo. A veces estos celos van en los ministerios, celos ministeriales. Pues no vamos a hablar de eso porque no estamos hablando en el área eclesiástico, sino que estamos hablando en el área matrimonial. Seguimos. Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo cuando la persona en el tipo de celo patológico viene a decir que tiene posesión de lo que es suyo y que nadie se lo puede voltear a ver, nadie le puede dirigir la palabra porque le pertenece a la señorita, porque es suyo el caballero. Entonces este es un ejemplo de un celo patológico. ¿Por qué? Porque ya este es ya un celo enfermizo. Este necesita un tratado, hablamos de psicológico. Y dice la primera parte del verso que vamos a meditar en esta noche, o estamos meditando, porque los celos, ¿qué dice? Porque los celos, dice la otra parte, son el furor. Entonces, si ya vimos qué es, en estudio, qué son los celos, ahora vamos a hablar acerca de la siguiente parte, que es, ¿qué es furor? Usted se ha preguntado, dice, bueno, es que esta anda furiosa. No, ya lo provocaste, hoy anda furioso.
Entonces, vamos a ver, dice porque los celos del hombre, porque los celos son el furor. Entonces, ¿qué es furor? Bueno, porque a mí así me gusta. Ahí hay un amigo que llega a mi trabajo y dice, así me gusta. Le digo, anda a comprarte 2 paletas. Y cuando yo desde el momento que le digo, anda a traerte 2 paletas de 60 centavos en la farmacia. Ahí vas a encontrar la tumbillita, decirlo así, o la refri, que dice Sarita. Tráete 2 paletas de 60 centavos de leche con naranja. Y él dice, cuando estoy viendo eso, así me gusta. Entonces cuando él digo, así me gusta, es que a mí así me gusta la enseñanza, la meditación de la palabra de Dios. Saber qué significa y cuál es el significado, posiblemente de cada oración y de cada palabra. Entonces, ¿qué es furor? Porque dice, porque los celos son el furor. Vea qué es furor. ¿Qué es furor? Dice que es reflejo de sentimiento oscuro. Furor es reflejo de sentimiento oscuro. Y aquí es donde se viene a dar que es un defecto de personalidad. No es un modal, no es un principio, no es un valor, sino que es un defecto de personalidad. Porque la gente dice, qué feo, ¿te fijaste? Si solo le voltearon a ver a la muchacha y ya va peleando. Si silbaron y no le silbaron a ella, pero él ya va a llegar a la casa a discutir. Entonces, dice que es un reflejo y por eso viene a ser un defecto de personalidad. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de que el muchacho, de que el hombre en la casa, la esposa, tiene celos y que ahora tiene furor? ¿En qué se manifiesta o en qué se echa de ver? En que tiene rabia. Y usted ha visto que rabia no debería tener el hombre o el ser humano, porque rabia se oye mencionar ¿en quiénes? En los animales, hermano. Ya te va a morder. Y no solamente te va a morder, sino que posiblemente te va a dar rabia. Pero si te llevan inmediatamente al momento que te ha mordido, te llevan al hospital, te van a inyectar 14, 21 o 7 inyecciones y te van a poner la vacuna contra el tétano. De entrón, hermano, ¿por qué? Porque viene a ser un reflejo del celo y del furor. Viene a ser la rabia. Segundo, odio. Una persona celosa, ya con furor, hermano, ya odia. Y ahí dice, ¿te vas o me voy? Y se viene a levantarse posiblemente con un tema que muy pronto lo vamos a meditar, como es violencia intrafamiliar. ¿Y por qué le pegó? La sacó a dormir a la calle. Bueno, violencia intrafamiliar. Pero hay un porqué. Y puede ser por uno de los 3 tipos de celos. Sea un celo exagerado, sea un celo obsesivo, o sea un celo patológico. Y por eso es que le ha llegado el furor, porque los celos son el furor. Entonces, otra parte por lo que se refleja el furor a causa del celo es la tristeza. Una persona celosa que ya está enfurecida, una de las manifestaciones puede ser la tristeza. No quiere hablar, posiblemente no quiere comer y no quiere decir nada, quiere pasar sola, se encierra en el cuarto, pero no quiere decir que tiene furor. ¿A causa de qué? A causa de los celos. Número 4, miedo. Viene a tener miedo, hermano. Y miedo es que cualquier cosita la asusta. Allá tiraron un cohete y aquí tembló. Aquí digo que manifestó tener miedo. Y número 5, inseguridad. Una persona celosa que ya tiene la manifestación del furor, hermano, viene a ser una persona insegura. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos tenido o experimentado un sentimiento de alguna vez? Número 1, rabia. Número 2, odio. Número 3, tristeza. Número 4, miedo. Y número 5,
inseguridad. ¿A causa de qué? A causa de los celos. Y dice la primera oración que estamos meditando, porque los celos son el furor ¿de quién? ¿El furor de quién? Del hombre. Cuando Dios habla en su palabra, la frase de hombre, en la gramática se está refiriendo en sentido plural. ¿Por qué? Porque usted puede decir, la mayoría de veces Dios habla en sentido plural, usando el nombre de hombre, refiriéndose ¿a quién? También a la mujer, también al niño, también a la niña, al anciano, a la anciana, al abuelo, al tío, y se refiere al hombre. Entonces, porque los celos son el furor del hombre. Ahí tenemos ya la primera oración y llegando a la primer coma. Ahora aparte, dice, y no perdonará. ¿Qué no va a hacer el celoso? No va a perdonar. No va a perdonar. Y entonces, ¿qué es perdón? ¿Qué es perdón? Dice que es remisión, borrar y tercero, perdonar. Bueno, ahora nosotros tenemos la bendición como creyentes, como hijos de Dios, como ahora nosotros profesamos que cuando muramos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Bueno, ¿y cómo es posible que el Hijo de Dios, siendo Dios, vino a morir y murió crucificado en una cruz? ¿Cuál era el propósito, hermano? En primer lugar, que nuestros pecados fuesen perdonados. Porque dice la Escritura que sin remisión no hay perdón. Entonces, si Dios perdonó todos nuestros pecados, ¿cómo es posible que el celoso no pueda perdonar un sentimiento de celo? Juan, el libro de Juan, capítulo 19, verso 30, oiga lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, la Escritura nos enseña que el hombre celoso ya con furor no perdonará. El ser humano celoso, vea, no puede ni quiere borrar y perdonar pecado. Existe un porqué. ¿Por qué no puede perdonar? ¿Por qué no puede borrar? Si la palabra consumado es, significa borrado es. Entonces, ¿por qué el furioso? ¿Por qué el celoso ya con furor no quiere perdonar? El ser humano guarda, ahí existe el porqué, porque el ser humano guarda rencor y cobra toda falta que cometan contra él. Si esta me la hizo, yo se la voy a hacer. Si este me la hizo, yo también se la voy a hacer. No quiere perdonar, no quiere borrar, no quiere redimir. Hermano, y usted puede decir, pastor, pero ¿y entonces en qué quedamos? No, hermano, la Biblia lo asegura. La Biblia lo da a conocer, hermano, y lo afirma. ¿Por qué? Y ya vimos por qué, hermano. Pero dice el Proverbio 6:35, un verso más adelante del que estamos meditando. Vea cómo lo afirma el mismo Salomón de parte de Dios. Estamos con la frase y no perdonará. ¿Qué dice el Proverbio 6:35? Un verso abajo del que estamos meditando, del verso 34. Dice, vaya conmigo, no perdonará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique, ¿qué dice? Los dones. Estamos en el área cristiana, hermano. Estamos en el área de creyentes. Pero aquí la Biblia nos enseña, hermano, que a pesar que sea creyente, a pesar que sea creyenta,
no va a querer perdonar, hermano. Y así de fácil, la Biblia lo dice, hermano. No perdonará aunque multiplique los dones, ni aunque ofrezca rescate. No va a querer perdonar, hermano. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que el hombre guarda, hermano, guarda rencor. Aunque, hermano, en nuestras oraciones que usted posiblemente hace al momento de levantarse, que usted posiblemente hace al momento de desayunar, la oración que posiblemente usted hace al momento de comenzar su trabajo, la oración que posiblemente usted hace al momento de saborear con otro del tiempo de almuerzo, o que usted cuando va en el bus, va caminando directo a su casa, al lugar de recreo donde va, hermano. Posiblemente usted hace la oración, lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 12. ¿Y qué dice? Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes, dice, a nuestros ofensores. Entonces, si sabemos esa parte de la oración ejemplo que Jesús citó a sus discípulos, bueno, posiblemente entonces nosotros, ¿por qué no perdonamos? Y dice, aunque Dios lo perdona, el celoso, a causa ya con el furor, no va a querer perdonar. Aunque conozca, hermano, y esta es la bendición que nosotros tenemos como creyentes y que tenemos el privilegio de venir a un culto como es Culto de Familias en Victoria. La Escritura nos enseña en 1 Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, ¿qué dice? De toda maldad. Entonces, si en algún momento llega un sentimiento de celo exagerado, si en un momento nos llega un celo obsesivo, si nos llega un sentimiento de un celo patológico, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdona, también nosotros debemos de perdonar. Entonces, y dice, porque los celos del hombre, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará, no perdonará. Seguimos a la siguiente parte, en el día de ¿qué dice? La última parte del verso que estamos meditando dice, en el día de ¿qué dice? En el día de la venganza. Mire, es feo conocer a personas que andan que hasta los dientes le rechinan. Y aparte de rechinar los dientes, profesan de que andan con ese sentimiento que es celos. Y que ya andan con furor, hermano. Y esas personas, conforme hemos visto a la luz de la Biblia, no van a perdonar. ¿Por qué? Va a haber un día que se las van a vengar. Aquí dice la Escritura. No perdonarán el del día de la venganza. Entonces, ¿qué es venganza, hermano? Dice que es paga o retribución. Le va a pagar, hermano. Como nosotros decimos aquí en Iluasco, con la misma moneda. Entonces, o a la luz de la Biblia podemos decir que aplicará la ley del talión. ¿Y qué dice? ¿Qué se basa la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si Mateo 5:38 lo confirma, dice Jesús, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esta es una expresión basada en la ley, como la ley del talión. Entonces, ¿por qué? Porque llegará el día que el celoso se la va a cobrar. Nosotros tenemos esa bendición, hermano, que ahora tenemos un Dios que dice la Escritura que para Él no hay nada imposible. Y cuando le digo que para Él no hay nada imposible, conforme dice la Escritura, quiere decir que cualquier tipo de los tres celos que nosotros experimentemos en algún momento en nuestra familia, en nuestros hogares, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Recurrir ¿a quién? A Dios. Y decirle, Dios, siento este sentimiento, y Él va a tomar muy en cuenta su petición y le va a hacer el milagro para que usted y yo ya no seamos celosos. ¿Por qué?
Porque el verso que hemos meditado en esta noche, estamos finalizando, Proverbios capítulo 6, verso 34, nos dice que, porque los celos, dice que son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Entonces usted puede decir, bueno, entonces pastor, ¿qué nos recomienda? ¿O qué se recomienda usted solo después que usted ha hecho este bosquejo homilético para llevar la meditación de la palabra del Señor en un día 13 de octubre del año 2025 en un culto tan bonito y especial como es el culto de familia en Victoria? Entonces, hermanos, las recomendaciones son estas. Número 1, platicar juntos, hermano. Si hay un celo en el esposo, si hay cualquier tipo de celo en la esposa, hermano, platicar juntos. Segundo, decir cuándo y dónde, con quién y por qué siente celos. Ahí hay un cantante, con respeto lo desconozco el nombre y no me acuerdo, solamente dice en la canción que él canta, y me perdona, voy a mencionar parte de la canción, y dice, pero cuándo y dónde. Y le contesta la otra cantante, dice, cuando en la calle quien te sonríe y tú correspondes. Entonces, en primer lugar, dijimos como recomendación, platicar juntos. Segundo, decir cuándo y dónde, con quién y por qué siente celos. Recomendación número 3, ponerle un alto al sentimiento de celos. Decirle, Dios, hasta aquí, el sentimiento del celo exagerado. Hasta aquí el sentimiento de celo obsesivo. Y hasta aquí el sentimiento de celo patológico. 4, pedir perdón y perdonar. Es difícil, hermano, es difícil. Te voy a decir, pastor, nunca se ha sentido celos con una mano. Si esta meditación yo lo había recibido a principio, hace 37 años que me casé, hermano, hubiera sido una bendición, porque no hubiera experimentado posiblemente los 3 tipos de celos que estamos meditando, o 2 o 1, pero sí he pasado por este sentimiento de celo. Y es difícil, hermano. Cuesta pedir perdón y cuesta perdonar. Y vea, para cerrar la meditación, Mateo capítulo 18, verso 20. O sea, hermano, esta cita es específicamente para el hogar, es específicamente para la familia. Esta cita bíblica es específicamente para los esposos. Y dice la escritura, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Jesús. ¿En medio de qué dice? En medio de ellos. Platique, perdone, diga cuándo y dónde, y pida perdón y perdone. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Las noticias, los lleve y trae, van a existir. Quiero finalizar con este testimonio personal. Llega mi hermana un día a la casa, eran como las 7 de la noche, y me dice, Joaquín, te estás esperando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, mira, me dice, mi esposa llama Flor. ¿Alguien la conoce? Sí, ¿verdad? Seguro, y no, ahí está. Entonces, Flor está en un poste que no tiene luz. O sea, está el foco, pero está quemado. Y ahí hace oscuro. Y ella está con un hombre grande, alto, como casi 2 metros, me dice. Y están solitos platicando. Y como dice el libro de Job, y solo escapé yo para darte la noticia. Me enfurecí, porque los celos son el furor del hombre. Me enojé y dije yo, ahorita voy a ir. Y cuando iba en el camino dije, bueno, me iba armando. Digo, bueno, una patada de karate y aquí lo voy a agarrar, le voy a hacer una doble Nelson. Le voy a poner espaldas planas. Y llegué a la parte que estaba oscuro y pude ver la silueta de mi esposa y con el hombre alto que decía mi hermana.
Digo, solo voy a pasar, dije yo, y no les voy a decir nada. Cuando sienta un solo va a ir a caer en la cuneta de tipo. Entonces paso y me les quedo viendo. ¿Y sabe quién era? El que estaba con mi esposa, que se llama Flor. Desde hace 37 años me acompaña. Mire, ¿sabe quién era? El hermano que es el último de los hermanos de ella, que mide casi 2 metros. Exacto. Su nombre es Dan Leví. Pero yo ya me había enfurecido. ¿A causa de qué? A causa de los celos. Dice la Escritura que los celos son el furor del hombre y no querrá perdonar en el día de la venganza. Con esto finalizo. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve. Antes de celar a alguien, que no sea por chambre, véalo usted con sus propios ojos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, bendito Dios, en esta preciosa noche. Exaltamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. Queremos darle gracias, Señor, de manera muy especial por la oportunidad, Señor, que nos dio de meditar en su palabra y ver, bendito Dios, el tema como es los celos en la cita bíblica de Proverbios capítulo 6, verso 34. Gracias, bendito Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.